muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, el Papa, como los otros dos pontífices que ya han venido a la Ciudad de México y al país, pues vienen en calidad de pastores. Esto es lo primero que hay que destacar, que es un viaje pastoral, no es un viaje en su calidad de secretario o jefe de Estado, ¿verdad? Sino es en su calidad de pastor. La Biblia, ¿verdad?, es muy puntual en la instrucción que Jesucristo le da a Pedro: apacienta a mis ovejas. Entonces, el Papa viene a apacentar a sus ovejas, a confirmarlos en la fe, que esto es algo muy importante. Viene como pastor, son viajes pastorales. Hay que recordar que pues algunos legisladores en México estaban interesados en que fueran invitados, el Papa, invitaban al Papa a que asistiera al Congreso, pero bueno, finalmente la decisión que se tomó no es hacerles el feo, sino decir: vengo como pastor, no vengo en calidad de jefe de Estado. Entonces es por eso que no se aceptó esa cordial invitación, la cual la Santa Sede, por supuesto, agradece. Entonces, en la misma calidad vino Juan Pablo II, en la misma condición vino también Benedicto XVI, pero también con la misma, en la misma línea, Pío XII abrió, ¿verdad?, las puertas de la Santa Sede a los medios de comunicación e instaló Radio Vaticano para que la voz del pastor o de los pastores de toda la Iglesia llegaran a distintos confines. Con la misma intención, Paulo VI, que es pues, el primer papa viajero del siglo XX, ¿verdad?, visitó Colombia, visitó varios países, pues, prácticamente a los 5 continentes. Es decir, el viaje de los papas al mundo no es otra cosa más que el aprovechamiento de la tecnología, el aprovechamiento de los medios de transporte y de comunicación de un siglo que lo requiere. Entonces, a eso viene, ¿verdad?, a confirmar en la fe a los bautizados, a traer un mensaje de paz. Y ya en lo muy personal, él tenía el deseo de estar ante los pies de la Virgen de Guadalupe y pues pedirle por la paz en México y por la paz en el mundo. El Evangelio. No trae un mensaje específico, no es la intención de voy a México o voy a la ONU a decirles tal cosa, no. Viene a traer el Evangelio. Y claro, hay temas que se advierte que tratará el Papa, temas muy, muy de su agenda personal, como es el caso de los migrantes, como es el caso de los presos, como es el caso de los enfermos. Por eso va a visitar un hospital, estará también, ¿verdad?, en el reclusorio, en un cerezo. Sí, traerá mensajes particulares, pero todo es ante la óptica del Evangelio. Claro. Entonces, el mensaje que trae es un mensaje de paz, es un mensaje de fraternidad, de entendimiento, pero todo visto a la luz evangélica. Claro. Bueno, este libro lo escribí un poquito pensando en los colegas, en los medios de comunicación, ¿verdad?, para que tengan un poquito una visión más histórica acerca de no tan solo la visita del Papa Francisco a México, sino de los antecedentes de cada uno de los temas. Es un libro temático de unas 70, 80 páginas más o menos. Entonces, por ejemplo, ahí digo, bueno, el Papa Francisco se reunirá va a ir a visitar a un reclusorio. Bueno, hay que comentar, ¿verdad?, que no es el primer Papa que visita un reclusorio, ¿verdad? Ya lo había hecho Paulo VI, él visitó presos, ya lo había hecho Juan XXIII, ¿verdad?, que también en Italia fue a ver a los presos. Hay que recordar que Jesucristo mismo estuvo preso, ¿verdad? Entonces, doy un poquito esos antecedentes históricos. En el caso del Papa Francisco, por ejemplo, a muy pocos días de que él fue designado como Papa, él canceló la ceremonia del Jueves Santo en la Basílica de San Juan de Letrán, donde por una tradición de muchos años siempre los papas celebraban ahí el Jueves Santo. Bueno, en esta ocasión el Papa dijo, yo voy a celebrar y voy a lavarle los pies a presos. Entonces, pues sí, fue sorpresivo.
delegó, ¿verdad?, la solemne y gran misa de San Juan de Letrán, ¿verdad?, a otra persona, y él se fue a un reclusorio donde había 200, 300 personas, cuando mucho, representantes de los medios de comunicación, y ahí hizo esa ceremonia. Al año siguiente la repitió, ¿verdad?, con discapacitados, y al tercer año de su pontificado, pues él regresó a un reclusorio. Entonces, la idea de este libro es dar una visión un poco global, temática, de lo que han hecho otros papas y de lo que se espera un poco, o los propios antecedentes del Papa Francisco. Yo creo que va a haber dos reacciones, o dos vertientes, ¿no? La primera, que es la más sensata, bueno, están recibiendo al vicario de Cristo, no al líder religioso, sino al vicario de Cristo, al representante de Cristo. Es decir, da lo mismo cómo se llama el Papa. Es el Papa, es el representante de Jesucristo en la tierra. Cada Papa pues tiene su carisma, su estilo. Benedicto XVI era un extraordinario escritor. Es un extraordinario escritor porque sigue escribiendo todavía. Es un hombre de cátedra, un hombre que ha dado conferencias importantes en universidades antes de que fuera Papa. Juan Pablo II pues era un políglota que hablaba no sé cuántos idiomas. El Papa Francisco es más limitado en idiomas, pero tiene un lenguaje muy especial, que es el lenguaje de la sonrisa, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de abrazar a los enfermos. Eso sustituye a cualquier idioma, no necesita hablar francés o ruso, ¿verdad?, para saber que si el Papa está abrazando con esa ternura a un anciano, un enfermo, un discapacitado, le está demostrando cariño, amor, solidaridad, y está dando un ejemplo. Cada Papa tiene su propia personalidad como ser humano. Claro, hay gente que chocantemente dice, el Papa fulano o el Papa perengano. No se trata de eso, ¿no? A veces, por ejemplo, decían, ay, Ratzinger es un poco serio, ¿verdad? ¿Lo has leído? ¿Has leído la profundidad de su pensamiento? No lo he leído. Entonces, nada más por la cara ya juzgas. No, yo creo que es importante, ¿verdad?, entender que el Papa es el vicario de Cristo, que es el representante de Cristo, que cada Papa es distinto. Yo creo que el pueblo de México lo recibirá con el mismo cariño con el que ha sido recibido en todos los países que ha visitado, que no han sido ya pocos. Claro. Pero también el Papa Francisco se ha ganado el respeto de incluso ateos y de personas de otras religiones, como también se lo ganó el Papa Benedicto XVI y Juan Pablo II. Entonces hay muchos ateos, personas de otras religiones, que bueno, pueden ver en el Papa Francisco o en el Papa pues la figura de un gran líder religioso, que pues es la guía moral, pastoral de más de 1.200 millones de habitantes en todo el mundo. Bueno, el fenómeno Francisco se dio desde el primer momento de su pontificado, ¿no? Ciertamente él se tardó un poquitito, unos minutos de más, en aparecer en la Logia Vaticana el día que fue electo, ¿verdad? Yo tuve la dicha de estar en la Plaza de San Pedro, ¿verdad? Y pues ya tocaron los tambores la Guardia Suiza, ya replicaron las campanas, ya se prendieron las luces, ¿verdad? ¿Y qué pasa, no? Pues el Papa Francisco lo primero que hizo antes de salir a los fieles era hablarle al Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Preguntar por él, informarle, es decir, tiene un gesto personalizado. Sale luego al balcón y pues dice que viene de un país lejano, habla en italiano y nos sorprende, ¿verdad?, que él baje la cabeza y que pide a la gente, ¿verdad?, rezar por él. O sea, nos voltea la tortilla, como se dice, ¿verdad? En lugar de yo rezo por ustedes, recen por mí. Habla pues con una sencillez luego al día siguiente lo diría en una conferencia de prensa, ¿verdad?, en su primera conferencia de prensa, explica el porqué Francisco, ¿no? Y desde el primer momento muestra su predilección por los pobres y un poquito adopta la bandera de San Francisco de Asís. Y claro, también parte del carisma de los propios jesuitas, porque él es jesuita, ¿no? Entonces él tiene una
forma de ser que desde el primer momento lo demuestra, él reza desde el primer momento con los fieles, ¿verdad? Y pues al día siguiente celebró una misa en la pequeña parroquia de Santa Ana en el Vaticano, por la puerta, ¿verdad? De las campanas, ahí se entra. Y pues yo tuve la suerte, ¿verdad? Y esto es suerte de periodista, porque yo andaba fuera del Vaticano y justamente en ese momento yo cruzaba por donde estaba la iglesia de Santa Ana, vi una multitud, dije, algo está pasando, y pues sí, ya vi que estaba pasando, ¿verdad? Que el Papa Francisco terminó la misa y como un párroco salió a la puerta a saludar a todos los feligreses que habían asistido a misa, y luego había vallas y salió a saludar a las multitudes que estaban en la valla de mano. Entonces, pues bueno, desde el primer momento el Papa Francisco rompe algunos protocolos, ¿verdad? Y muestra esa forma muy personal de ser. Pero esa misma forma personal de ser la ha tenido todos los papas. Claro. Hay que recordar como Juan Pablo II muchas veces también rompió protocolos, incluso el Papa Benedicto XVI también rompió protocolos, porque a veces se da ese momento, ¿verdad?, de esa necesidad de acercamiento con los fieles, o esos detalles que caracterizan, ¿verdad?, a los papas, ¿no? Y que los hacen personas reales, de carne y hueso, ¿no? Claro. Hay que decir que no es el primero que acaricia o besa a una anciana. Lo han hecho todos los papas y lo han hecho con todos los enfermos. Claro. ¿Verdad? Pero sí, ciertamente no son odiosas las comparaciones, pero el Papa Francisco, bueno, sí se ha distinguido de manera muy especial por esas pequeñeces, ¿verdad? Y por ese acercamiento muy fraterno con la gente. O sea, muchas cosas más se podrían decir, ¿verdad? Su negativa a vivir en Palacio Apostólico. Dice, yo estoy aquí muy a gusto, ¿verdad? En la casa de Santa Marta, ¿verdad? Aquí me quedo. Y ahí celebra misa, ¿verdad? Todos los días en la capilla, porque es una capilla, ni siquiera es una parroquia, es una capilla. Y luego, pues, va a pagar la cuenta que debía del hotel, ¿verdad? Personalmente. Y le habla por teléfono a Buenos Aires, ¿verdad? Para cancelar la suscripción del periódico. O sea, y le habla a su dentista, oye, no voy a poder ir tal fecha. O sea, son detalles que pues hablan de una humanidad, un sentir humano. El Papa Francisco, cuando era arzobispo, pues viajaba en metro. Y no es de sorprender que en una declaración de prensa diga, pues lo que más extraño aquí en el Vaticano es que pues, deseo una noche irme de pinta a comer una pizza, ¿verdad? A una buena pizzería aquí en Italia. Y no me extraño que un día de estos lo haga, ¿no? Seguramente. El otro día fue a cambiar sus lentes, ¿verdad? Y pues quitado de la pena, ¿verdad? Fue una óptica y pues vengo a probarme lentes porque pues ya no veo, ¿verdad? Con esta graduación. Claro. Entonces, esos detalles sencillos gustan a la gente, sean católicos o no sean católicos. Así es. Bueno, la pregunta es muy interesante. Primero hablemos de la importancia del medio de comunicación. Yo creo que Pío XII marca un momento muy importante cuando instala Radio Vaticano. Pero no menos mérito tiene el Papa correspondiente, que manda por primera vez imprimir la Biblia, después de que Gutenberg logra el invento de la imprenta, ¿no? Es decir, la tecnología siempre ha estado como una herramienta, no tan solo para difundir el Evangelio, sino para el desarrollo propio de la humanidad. Pío XII, Radio Vaticano, recordamos a Juan Pablo II, ¿verdad? Ya con el uso del internet y la computadora, y recordamos a Benedicto XVI con la estación espacial, platicando con los astronautas. Wow. Y bueno, hoy en día, ¿verdad? El Papa Francisco, pues chatea sus tweets y pues le habla por teléfono a quien le escribe, ¿verdad? Pues ¿quién habla? El Papa. Hasta le cuelgan, ¿no? Usted me mandó una carta, ¿verdad? Sí, yo se la escribí, bueno, pues le estoy contestando. Increíble. Es decir, no es otra cosa más que el aprovechamiento de la tecnología y de los medios de comunicación.
Antes, bueno, un papa se trasladaba a caballo. Así es. ¿Verdad? En otro momento en andas, y en otro momento, ¿verdad? Pues a pie. Y bueno, pues ahora hubo un tren, ¿verdad? La estación, el Vaticano tiene su terminal de ferrocarril. Y bueno, pues hoy en día los papas viajan en avión. Claro. Entonces, eso es la evolución y el aprovechamiento. Y al respecto, Benedicto XVI, por ejemplo, habló mucho, ¿no? Claro. De la importancia de la tecnología. Ahora, la responsabilidad que tiene el periodista católico o no católico, el periodista en general o el comunicador, porque, bueno, Facebook no está en manos de periodistas, está en manos de todos los ciudadanos. Yo creo que la responsabilidad de todos es la seriedad de la información, corroborar las fuentes. O sea, hay muchas veces que en Facebook meten chismes, falsedades, campañas de difamación contra una persona u otra. Bueno, yo lo que hago es suprimir a esas personas. Digo, cuando yo recibo 1, 2, 3 manipulando información, bueno, yo soy un periodista, estoy en una red y yo no voy a permitir que alguien me contamine con falsedades, ¿verdad? O opiniones ligeras, no sustentadas a mis demás, a mi demás familia con la que yo estoy conectada, ¿no? Entonces yo creo que los medios católicos pues, tienen la responsabilidad de hacer el análisis de cada palabra, de cada frase que pronuncie el Papa, pero no tan solo de las palabras, sino también de las actitudes del propio Papa. Hay que explicar, ¿no? No olvidemos que finalmente, bueno, ambos hablamos la lengua de Cervantes, que estamos en sus 400 años, ¿verdad?, de fiesta también, pero bueno, hacer lío en Argentina es una cosa y hacer lío en México es hacer otra cosa, ¿no? Entonces sí hay que precisar un poquito en lo lingüístico algún modismo regional que se le pudiera atribuir al Papa, o sería el Papa, pero también analizar cada frase en el sentido evangélico y en el sentido universal y particular, porque habrá cosas que él diga muy concretas para México, pero habrá cosas que diga con un carácter universal. Yo, por decirte algo, si quien cree que México es el único país donde hay narcotráfico, está mal. Claro. Narcotráfico hay en todo el mundo. Claro. Entonces, si él habla de narcotráfico, no estará hablándole concretamente al narcotráfico mexicano, sino al narcotráfico mundial. Así es. Claro. ¿Verdad? En Italia, bueno, la Cosa Nostra lleva ahí algunos siglos, ¿verdad? Claro. Y también es narcotráfico. ¿Verdad? Hay que recordar que, por ejemplo, Juan Pablo II dio un importante, ¿verdad?, y enérgico discurso a la mafia italiana. Ese mismo discurso que dio Juan Pablo II para Italia es válido para México y también quizá para alguna pandilla del Bronx, ¿verdad?, de Nueva York y en Colombia. Entonces hay que saber distinguir entre la particularidad de un mensaje y la universalidad de un mensaje. Y esto pues debe ser los analistas, los comunicadores, no nada más católicos, sino en general, ¿verdad? Lo que pasa es que el católico, bueno, tiene un grado de mayor conocimiento especializado, porque los medios comerciales, pues, informarán el evento en general, ¿verdad? El Papa hizo, dijo, pasó esto, la gente, el ambiente, etcétera. Pero ya difícilmente un conductor, por muy brillante que sea, hará un análisis con un enfoque evangélico. Carlos, o ético, porque sí, no nomás debe ser evangelio, sino lo que dice la ética, lo que dice la moral. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para creyentes y no creyentes la visita a nuestro país de un personaje de esta talla, de un pontífice tan carismático y tan relevante en cuanto a sus mensajes y sus obras. Él es un mensajero de paz, ¿no? Lo podemos ver en casos concretos, como por ejemplo el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Podemos verlo en el regreso al diálogo de paz, ¿verdad?, de las FARC allá en Colombia. No es el primer papa que lucha por la paz, ¿verdad? Digo, Juan Pablo II detuvo una guerra entre Argentina y Chile, ¿verdad? Él medió y otros papas han hecho cosas similares. Pablo VI,
Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han hablado en la ONU a favor de la paz y otros temas, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad, sin importar que se sean creyentes o no creyentes. Es una gran oportunidad el poder no ver nada más en la calle, decir lo vi, me trepé a un árbol y lo vi pasar. No, hay que retomar un poquito de Zaqueo, bájate del árbol, que quiero hospedarme en tu casa esta noche y quiero platicar. Hay que oír y analizar los mensajes que diga el Papa, como un gran líder religioso que lo es, o como el vicario de Cristo, o como la etiqueta que cada quien le quiera poner. Él viene, ¿verdad?, con un mensaje de paz y es una gran oportunidad recibirlo con el cariño que en México, con un 85% de la población católica y cristiana, mucho más, ¿verdad?, posiblemente alrededor del 95% a nivel nacional. Entonces, él viene a hablar del Evangelio, viene a hablar de Cristo y viene a hablar de otros temas con la óptica evangélica. Pues finalmente agradecerle a este medio de comunicación y pues que Dios los bendiga a todos.